Zoila Aguirre y Hugo Sepúlveda, una de las personas más representativas de la vereda Pavón, nos cuentan su historia y lo vivido durante la violencia. Vivíamos en la Ruleja. Vivíamos allá y como el camino asomaba en un filo, entonces dijeron todos, vea, asomó la tropa. La tropa ya antes, a nosotros nos habíamos como 3 chiquitos, nos mandaron para una cañada. Y ustedes se meten allá a aquella cañada, vea. A esconderse. Nosotros nos escondimos allá. Escondidos. Cuando llegaron a la casa no encontraron a nadie, entonces estaba mi mamá y todos ahí por las La colgadas. guindaron. La La guindaron, madre y vea. a la hermana. Ellas fueron colgadas así que para que vieran a dónde Y estaba, la quitaron. dónde estaba la las colgaron. guerrilla y qué tal cosa. Cuando vinimos de la cañada fue que ya nos contaron, vean, yo estoy tallada aquí nos colgaron la suerte que nos da. No las mataron. ¿Y No, cómo, no la- ¿y cómo se salvaron o qué? De milagro se De salvaron, milagro. de pronto la soltaron. Resolvieron, no, Sí. no. Y como la comida que había, todas se la comieron, pero primero les daban a A ellas uno que comiera porque era veneno. y que pronto tenía veneno. Entonces las fueron a ellas a tragar. Para Y que a tragar ahí para ver cómo se sentían y no tenían veneno. Ahí, para ellos poder acabar con el ahí se resto. acabaron con todo el comida. Esa gente era horrible. Nosotros nos cogieron cuando los cogieron en el quemado, se llevaron todos. Y todos teníamos que comer primero antes de ellos comer. Ah, Y entonces nos llevaron a nosotros para allá, para el comando. Oiga, ¿Usted fue al comando? al 5 días en el comando, Sí. ya la comida, yo coma usted primero. No, Aurelio. ¿Y por Todavía en qué? el comando. Porque nosotros le dimos a usted, teníamos que comer nosotros primero, que antes de darle a usted. Ahora, nos van a dar la comida a nosotros, entonces coman usted primero y ahí comemos nosotros. O sea que le voltearon el cuadro. Ajá. Ahora ustedes son los que tienen que comer primero y enseguida vamos a comer nosotros. Sí. Don como- Hugo, usted nació aquí en Pavón. En la Zuleja, En por la allá en Zuleja. el monte. Por allá atrás, en la Zuleja, por la Magdalena. Aquí estudió, acá se crió. Sí, aquí estudiamos, aquí en esta escuela. Vivíamos por allí. Aquí enseguida era la casa. Ujú. Vale. Y un rayo cayó y mató a un hermano mío ahí en la casa. ¿Y Mató al cuántos muchacho. hermanos eran ustedes? Tío N. Hugo, Enrique, Germán, usted. Yo. 5, 6. 6. 6 hombres, ¿cierto? Y 2 mujeres. Y toda la vida se han dedicado a la agricultura. Y como nosotros, sí. Doña Zoila, ¿y usted qué familia es? También fue nacida aquí en Pavón, criada a sus papás de aquí. ¿Cómo llamaba el papá? Maximiliano Aguirre, Y la mamá. Elisa Herrera. ¿Y cuántos hermanos fue que bueno? Casi que hubo con qué poblar a Pavón, pero no le hace. Hermanos míos, éramos 4. A poquitos. Eran 4, pero 4 hermanos y hermanas. Era Marino y Domingo y Elena y yo. ¿Y Pero hay usted? uno que son muchos porque en ese Sí. tiempo la mayoría Como se de las hablaba de familias 11, eran 12 muy hijos. numerosas. Ay, No, claro. ¿Y usted fue la menor? yo fui la menor. Usted fue- Como fue esa violencia, empezó en el 49 y terminó en el 53. Así fue esa violencia pues, O sea, pero- 4 años más o menos. ¿Mm? 4 años más o menos estuvo él comandando toda esta zona por Sí, acá. como- Y decíamos que precisamente pues la violencia propiamente en Urrao había empezado con la llegada de la Virgen. de la Virgen de Fátima. De la Virgen de Porque Fátima. esa fue la que trajo las armas. Exacto. Que por el Por hecho eso la de... querían. Cierto, que por el hecho de Que por haber Fátima, traído las armas, ¿cómo fue que la llamaron? la chumera. La chumera. Diría. La chumera. La La chumera. chumera. De todas maneras es un asunto muy, muy delicado porque entonces uno tiene que respetar de alguna manera las creencias de las personas y no puede entrar como a, sobre todo en esa época, no se podía entrar a difamar la presencia de la Virgen como una imagen sagrada. Pero más sin embargo son cosas que no se pueden descartar porque se dieron. O sea, la mayoría de la gente dice, sí, no, aquí la violencia empezó en Urrao O sea que Fátima la Con que la- trajo las armas aquí. con la entrada de la Virgen de Fátima, Ella fue la que trajo las armas. que venía de Bolívar. Pero en este año, en 1948, cuando entra la Virgen, se traen las armas y todo eso, esta guerrilla se fue hasta el centro del pueblo, hasta la plaza, y lo primero que hicieron fue amarrar, y cuéntenos cómo fue. No, con Marco, no diga con amarrar a quién. ¿Tumbaron a quién? A Rafael Uribe. ¿Usted se dio cuenta de eso? Sí, pero yo ya pues lo tumbar, porque fue por liberal, Por ser liberal. por ser liberal. ¿Usted recuerda cómo lo tumbaron? Le pusieron una soga en el... Sí. ¿Cómo?
Me enlazaron, le pusieron una soga aquí, jalaron y Y te tiraron al suelo. allá cayó el muro. Ah, A él o sea cuentan que de que- restaurar la imagen de Rafael. Lo cogieron y lo amarraron con unas manilas. Unas manos. Y empezaron a hacerle fuerza y En el espagueti. a bregarlo a tumbar y no caía. Entonces lo que hicieron fue que cogieron las manilas, los lazos, lo enlazaron de la nuca y, ¿Y de lo todo tiraron? eso, y se lo pegaron a una volqueta. Ah, sí. Entraron a una volqueta hasta el parque, ya sí le metieron la volqueta y ya pin, se fue de bruces. Ah, claro. Pero qué interesante. El cuerpo quedó, pero la cabeza se perdió. Y entonces, ¿y qué? La cabeza se la llevaron supuestamente y empezaron. Lo cierto del caso fue que varios años después la encontraron en Concordia. La cabeza de Rafael. La cabeza de Rafael Uribe. Allá fue a dar a Allá van a Concordia. tumbar a Concordia. La trajeron y después ya se hizo la restauración La de la escultura restauración. nuevamente. Hay algo muy interesante también que nosotros quisiéramos, de pronto si recuerdan, nos contaran y nos ampliaran un poquito. Y es sobre la historia del corazón de Jesús. O sea, inicialmente el corazón de Jesús que hay aquí en la entrada al colegio, Allí. exacto, ¿ese quién lo puso? ¿O cómo llegó ese corazón de Jesús allá? Cuando don José Arango era el profesor, fue el que trajo eso. Tenía Entonces- sola y él y llegó entonces sin la le mataron. manito. Llegó de una vez sin la manito, lo pusieron sin la manito. No, estaba con su mano mocha. Y entonces, ¿qué fue lo que pasó? ¿Cómo se perdió la mano? ¿Cómo se Que se perdió la la dio mano? pues los chumberos. Ah, cuando se Los entraron. chumberos entonces pues, le botaron la mano al corazón de Jesús. Como que tenía la culpa. Ah, O sea, estaba la imagen del corazón de Jesús y ellos trataron de entrar o venían para adentro y le hicieron un disparo. Y se dieron un disparo y ahí, ¿eh? Ah, pero esa mano no se volvió a recuperar. O sea, nunca la revisaron. marcó digamos, se convirtió en un símbolo, en algo representativo, el hecho de que al corazón de Jesús le falte la mano. O sea, para ustedes fue más importante tenerlo así, porque iba a ser ese símbolo de esa violencia y mire lo que pasó, y una historia para contar a partir de ese suceso. Entonces, yo en ese sentido también admiro mucho. Ese primer enfrentamiento que se dice fue en Oro Hugo. Usted nos comentaba ahora algo muy interesante, ¿cierto, Eliana? Y Hugo, ella nos contaba un poquito sobre, decía que precisamente viniendo Franco de allá de ese enfrentamiento, traía en la granada. mano una granada. Salió una granada. Y La granada en esta yo y ahí esconder mucho. donde se mochó la mano. O sea, de la vereda de Oro Hugo venía hacia acá, hasta la vereda de Pavón. Venía para acá. Correcto. Mm, Bueno, Hugo, una cosa muy interesante es que si nosotros nos ponemos a ver, Oro Hugo es una vereda que está muy abajo de Urrao. Se suponía que entonces las fuerzas del gobierno estaban radicadas o estaban ubicadas dentro del parque, ahí. Entonces, pues si Franco venía para Pavón con su gente, no podían pasar por el pueblo. ¿Cuál era el recorrido que ellos hacían para subir de Oro Hugo hasta aquí, hasta Pavón? ¿Por dónde venían? ¿Por dónde se metían? Sí. Yo de pronto llegaban que por el cementerio se venían por toda esa manga para arriba. O sea, subían por el Por el Pesetas, monte, por acá, Por bordeando. allá, allí. No pasaban para acá, sino que por allá se iban viniendo por allá, por toda la orilla de la manga, pero del cementerio. o sea, que cruzaban la Magdalena también, me imagino. Sí. Sí, La O sea, cogían- Magdalena. claro, la Cogían Magdalena y salían a la Zuleja. Ah, sí. Porque Y es que allá hay una, caían al lato. y hay una cosa también, Del lato ¿no es de la cierto? Ah, sí. O sea, por la Magdalena tenía que pasar.